Buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy siguiendo los videos sobre el diluvio universal. Cómo se formó la Tierra después del diluvio universal, la geomorfología. Cómo influyó la erosión canalizada en este momento para formar los pedimentos. ¿Qué son los pedimentos? Son formaciones planas de erosión al pie de las montañas, que no se pueden explicar más que por flujos masivos de agua hace unos 5100 años. Vamos a empezar con este video y volvemos a repetir. La ciencia no es ideología, la ciencia son datos y evidencias. Muchas gracias. Estos videos están basados en el libro electrónico de Michael Oher, La superficie de la Tierra formada por el diluvio universal. Les recomiendo que lo puedan ver, es un libro extraordinariamente bien hecho y con múltiples referencias bibliográficas, aparte de su gran experiencia como geólogo. El misterio de los pedimentos. Miles de superficies de aplanación cubiertas de grava existen dentro de los valles y junto a crestas o montañas no asociadas con los valles. Estos se llaman pedimentos y son otra clase de accidentes geográficos cuyo origen es misterioso. No se están formando hoy en día, sino que están siendo destruidos por los procesos erosivos actuales. Los científicos uniformistas tienen varias hipótesis para su formación, pero hasta el momento ninguna de ellas es razonable. Los pedimentos pueden explicarse fácilmente por la escorrentía tardía del diluvio universal. A medida que el agua del diluvio se canalizaba y fluía rápidamente hacia las cuencas oceánicas que se hundían, las superficies de aplanación se formaban fácilmente dentro de los valles y a lo largo de los bordes de las montañas y crestas. Pedimentos, otros accidentes geográficos notables. A estas alturas está claro que el uniformitarismo es un paradigma pobre para el origen de los accidentes geográficos. Otro accidente geográfico inexplicable para el uniformitarismo es el pedimento común. ¿Qué es un pedimento? Un pedimento se define como una amplia superficie de erosión inclinada por suelo rocoso o una llanura de bajo relieve típicamente desarrollada por agentes subaéreos, incluida agua corriente, en una región árida o semiárida en la base de una montaña abrupta. Esta es la definición formal, pero muy amplia y sujeta a desacuerdos sobre los términos. Básicamente, un pedimento es una superficie de aplanación que se encuentra al pie de una montaña, cordillera, cresta o meseta. También se puede considerar grandes terrazas fluviales. Se supone que el pedimento está siendo erosionado en el terreno alto, como se ve en la foto. A veces, los pedimentos se pueden confundir con las superficies de aplanación. La superficie de erosión de Sherman en el sureste de Wyoming y en el oeste de Nebraska, como se ven en las dos fotos, a veces se ha llamado pedimento, pero estas superficies se extienden perpendicular a las montañas y no paralela como los pedimentos. Los pedimentos a veces erosionan rocas similares a la que se encuentran en las montañas adyacentes, mientras que en el sureste de Montana parece que en su mayoría cortan sedimentos de relleno de valle y no las rocas del borde de las montañas. Algunos de los primeros geólogos en realidad pensaron que los pedimentos eran abanicos aluviales, ya que se ven similares, pero se sorprendieron enormemente al descubrir superficies de roca dura debajo de una fina capa de rocas en su mayoría redondeadas. A veces no había sedimentos en absoluto. Entonces, el pedimento es en realidad una superficie que queda después de la erosión de la roca. Pedimentos fáciles de reconocer. Los pedimentos suelen pasar desapercibidos a la hora de contemplar el paisaje, ya que las montañas son mucho más pintorescas, pero una vez que sabes qué buscar, son fáciles de detectar. A veces el pedimento está disfrazado por una superficie de abanicos aluviales o escombros de bajadas de la montaña, como se ve en la foto. Esto dificulta el reconocimiento de un pedimento. Los pedimentos no están confinados a áreas secas o desérticas. Los pedimentos son más evidentes en climas secos. Esto ha llevado a muchos geólogos a atribuir su origen a un ambiente seco, como lo implica la definición anterior.
Esto puede ser solo un artefacto de selección, ya que los desiertos preservan los accidentes geográficos a través de tasas de erosión más lentas y la falta de vegetación hace que sea más fácil observar y describir los pedimentos. Pero los pedimentos no están restringidos a áreas secas y se pueden encontrar en cualquier clima frío o cálido, húmedo o seco. Por ejemplo, los pedimentos son comunes en el territorio de Yukon del noroeste de Canadá. También se han encontrado pedimentos residuales en la selva tropical brasileña al pie de la Serra do Mar. Los pedimentos son notablemente planos y a menudo cubiertos con una chapa de grava redondeada. Los pedimentos son a menudo notablemente planos en toda la escala amplia. Veamos la foto. El tamaño, la planitud y la abundancia de estas superficies deberían hacernos preguntarnos sobre su origen. En la escala más fina, los canales y los riachuelos que conducen desde las montañas a menudo inciden las superficies de un pedimento, como se ve en la foto. De hecho, la mayoría de los pedimentos se diseccionan, pero la superficie de aplanación original aún se puede reconocer rellenando mentalmente los canales y examinando la parte superior de las porciones no erosionadas. Uno de los atributos físicos más notables de cualquier pedimento es el carácter generalmente plano, aunque muchos pedimentos grandes son generalmente lisos y regulares, con menos de unos pocos metros de relieve local. Se produce una morfología compleja donde las vías de drenaje poco profundas inciden localmente en la superficie del pedimento en mosaicos irregulares de topografía diseccionada y no diseccionada. En general, la notable suavidad se ve reforzada y protegida por la deposición de una fina capa de grava que puede incluir adoquines y rocas. Rocas redondeadas de hasta 1 metro de diámetro se ven ocasionalmente en pedimentos a lo largo del monoclinal de Kaibab en el noreste de Arizona, como se ve en la foto. Aunque la superficie del pedimento es lisa debido a la chapa de grava, el relieve debajo de la capa de grava también es generalmente liso y se puede describir como una superficie de aplanación o de erosión. Algunos pedimentos lisos carecen de una capa de grava, por lo que la morfología del pedimento es principalmente resultado de un suelo de roca lisa, ya sea cubierto por grava gruesa o no. La chapa de grava suaviza aún más el pedimento. La grava normalmente se espesa lejos de las montañas y a veces mezclándose con la grava depositada cerca de arroyos o ríos en un pie de monte inferior, que es un poco diferente a un pedimento. Un pie de monte es la provincia entre el pie de las montañas, el río o arroyo que corre por el valle. Los pedimentos se encuentran comúnmente en el pie de monte superior cerca de las montañas, como muestra el esquema. La grava que cubre un pedimento es generalmente redondeada, lo que indica que el agua estuvo involucrada en el depósito de la chapa y la formación del pedimento. La grava, transportada por la corriente, actuaría como papel de lija erosionando y alisando la superficie rugosa, formando un pedimento, de la misma manera que una superficie de aplanación. La foto muestra un pedimento en el borde del valle del río Ruby en el suroeste de la Montana. La siguiente foto muestra una chapa de grava de rocas generalmente redondeadas y subrevestidas que cubren el pedimento. La mayoría de las rocas en este pedimento son cuarcita, que se originan a unos 100 kilómetros de distancia en el centro de Idaho. A veces, la chapa de grava en los pedimentos incluye grava angular, especialmente cerca de las montañas. Justo al este de las pequeñas montañas rocosas en el centro norte de Montana, la grava angular de piedra caliza cubre un pedimento. Las montañas son la fuente probable de este material, ya que la piedra caliza se encuentra sobre su núcleo de granito, pero esto no significa que toda la grava en un pedimento provenga de las montañas cercanas. Los pedimentos pueden ser grandes. El tamaño de los pedimentos varía de 1 kilómetro cuadrado a grandes superficies de aplanación de unos pocos cientos de kilómetros cuadrados. El pedimento de la foto 1 tiene aproximadamente 18 kilómetros de largo, paralelo al frente de la montaña, aproximadamente 5 kilómetros de ancho en ángulo recto con el frente de la montaña y 300 metros de altura sobre el frente de la montaña y el río.
Representa 90 kilómetros cuadrados de roca plana suave con una chapa de grava gruesa. El pedimento más grande de las montañas rocosas se encuentra en el sureste de Arizona y cubre 615 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, los pedimentos no son características diminutas que puedan explicarse por la erosión local de los ríos, sino accidentes geográficos relativamente grandes que exigen una explicación diferente. Pedimentos suaves. Aunque los pedimentos son generalmente planos, se inclinan suavemente lejos de la cordillera, cresta o meseta con un perfil ascendente ligeramente cóncavo, empinándose ligeramente hacia las montañas adyacentes. La pendiente de 1 kilómetro del frente de la montaña generalmente varía de 1 a 6 grados y se aplana más lejos de las montañas donde se mezcla con pie de monte inferior. Algunas pendientes de pedimentos son más grandes de 6 grados. Pedimentos múltiples en algunos valles. Una característica interesante de algunos pedimentos es que a veces se observan en múltiples niveles en el mismo valle, como se ve en la foto. Los pedimentos más elevados son ocasionalmente separados o decapitados del frente de la montaña por un valle, dejando un remanente erosivo del pedimentos biselados en granito y rocas sedimentarias de inmersión. Los pedimentos están biselados en todo tipo de roca, pero se cortan más comúnmente en rocas graníticas que forman una superficie plana en las rocas sedimentarias. Los pedimentos a menudo cortan las capas sedimentarias en ángulo. La foto muestra el pedimento en el borde del valle del río Ruby, Montana, a lo largo de la ladera occidental de las montañas Gravelly del suroeste de Montana. Tenga en cuenta que las capas sedimentarias se inclinan hacia la derecha, el este en un ángulo bajo, mientras que la superficie del pedimento se ha biselado hacia la izquierda, oeste, en un ángulo bajo. Se cortan uniformemente a través de rocas de resistencia y ángulos variables de las capas sedimentarias. Los pedimentos en terrenos de montaña y valle pueden biselar el terreno del valle o cortar el borde de la roca dura de la montaña. Por ejemplo, a lo largo de la cordillera Ruby East Humboldt, en el este de Nevada, los pedimentos en el alto oeste de la cordillera están biselados en rocas generalmente blandas. El relleno del valle, mientras que en el lado oeste se han cortado completamente en las rocas duras en el borde de la cordillera. Estos videos que presento sobre el diluvio universal, cómo se formó la Tierra después del diluvio, de la erosión ocasionada por el diluvio y cómo fueron formando ciertas estructuras terrestres como los pedimentos, nos demuestra que si estudiamos ciencia con detenimiento y sin deformaciones ideológicas, vamos a encontrar la verdad y vamos a acercarnos a descubrir qué está pasando en el mundo y por qué está pasando esto. Los invito a seguir profundizando. Voy a seguir presentando evidencias geomorfológicas. Iremos después a estudiar las evidencias genéticas, pero eso viene después. Eso lo he trabajado ya en mi libro previamente. En breve voy a empezar a hacer videos en vivo. Entonces estén pendientes. Si les interesa, mándenme un comentario para que podamos dialogar sobre la ciencia y el diluvio universal. Muchas gracias.